El sol de marzo golpeaba con furia sobre la costa de Quintana Roo, transformando la arena en una superficie ardiente que obligaba a los turistas a correr hacia el mar. Pero en el pequeño pueblo de pescadores de Punta Álvarez, a 40 kilómetros al sur de Playa del Carmen, nadie prestaba atención al calor. Todos los ojos estaban fijos en el océano, donde las olas rompían con una violencia que no se veía desde hacía décadas. Marzo de 2025 había traído consigo un fenómeno meteorológico extraordinario: mareas extremas que alcanzaban niveles récord, arrastrando sedimentos, modificando la línea costera y exponiendo formaciones rocosas que habían permanecido sumergidas durante generaciones. Fue durante una de estas bajas mareas cuando Arturo Méndez, un pescador de 52 años, con la piel curtida por el sol y las manos marcadas por décadas de tirar redes, descubrió algo que cambiaría todo. Caminaba entre las rocas expuestas, recogiendo caracoles y pequeños pulpos atrapados en las pozas de marea, cuando notó una abertura oscura en la base de un acantilado que normalmente permanecía bajo 3 metros de agua. Al principio pensó que era solo otra cavidad sin importancia, pero algo en la forma de la entrada, demasiado regular, demasiado simétrica, captó su atención. Se acercó con cautela, agachándose para mirar dentro. Antes de continuar con lo que descubrió Arturo, me gustaría pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote historias fascinantes como esta. También me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, volvamos a la historia de Arturo y el misterio que estaba por descubrir. La gruta era más profunda de lo que esperaba. Incluso con la marea baja, tenía que agacharse para entrar, y el interior estaba cubierto por una capa de limo marino y algas que despedían un olor penetrante a sal y descomposición. Pero lo que le heló la sangre no fue el olor ni la oscuridad, fueron las marcas en las paredes. Arturo sacó su teléfono celular y encendió la linterna. El haz de luz reveló símbolos grabados en la piedra caliza. Dibujos que parecían hechos a mano, trazos irregulares pero deliberados que formaban patrones extraños. No eran petroglifos antiguos, de eso estaba seguro. El estilo era moderno, amateur, como si alguien hubiera usado una herramienta metálica para tallar la roca. Y entre esos símbolos, apenas visible bajo una capa de sedimentos marinos, había algo más. Un bulto envuelto en lo que parecía ser tela descompuesta. Arturo retrocedió instintivamente. Su respiración se aceleró y sintió que el aire húmedo de la gruta se volvía más pesado. No era un hombre supersticioso, pero había escuchado suficientes historias de pescadores desaparecidos, de corrientes traicioneras y de cosas que era mejor dejar en paz. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Se acercó de nuevo, esta vez con más cuidado, y usó un palo para apartar parte del sedimento que cubría el objeto. Lo que vio lo hizo soltar el palo y salir corriendo de la gruta. Una hora después, la playa de Punta Álvarez estaba llena de gente. Arturo había corrido directamente a la oficina del comisario local, Héctor Villalobos, un hombre de 40 años, con un bigote espeso y una actitud que oscilaba entre la desconfianza profesional y el cansancio burocrático. Al principio no le había creído. Los pescadores de la zona tenían fama de exagerar, especialmente cuando el alcohol estaba involucrado. Pero Arturo no bebía, y la palidez de su rostro era demasiado genuina para ser fingida. Héctor llamó a 2 de sus oficiales y juntos fueron a la gruta. La marea seguía baja, aunque ya comenzaba a subir lentamente. Tenían tal vez una hora antes de que la entrada volviera a quedar sumergida. Entraron con linternas más potentes y equipos de protección básicos.
Lo que encontraron confirmó las palabras de Arturo y añadió nuevas capas de misterio. El bulto envuelto en tela resultó ser una mochila de neopreno, del tipo que usan los buceadores. Estaba descompuesta por años de exposición al agua salada, pero aún conservaba su forma básica. Dentro había un tanque de oxígeno oxidado, una máscara de buceo rota, un cuchillo de buceo con mango de plástico amarillo y, lo más perturbador, un cuaderno sellado en una bolsa impermeable que milagrosamente había resistido el paso del tiempo. Pero lo que realmente congeló la sangre de Héctor fueron los símbolos en las paredes. No eran aleatorios. Formaban patrones que se repetían. Círculos concéntricos, líneas que se cruzaban formando ángulos extraños, y lo que parecían siluetas humanas estilizadas, algunas con los brazos extendidos, otras en posiciones que sugerían movimiento o danza. Y en el fondo de la gruta, tallado en letras grandes y toscas, había un nombre: Ricardo. Héctor fotografió todo meticulosamente. Como comisario de un pueblo pequeño, rara vez se enfrentaba a algo más serio que peleas de borrachos o disputas por terrenos. Esto era diferente. Esto olía a tragedia antigua, a secretos enterrados que el mar había decidido revelar. De regreso en su oficina, mientras la marea volvía a sellar la gruta bajo metros de agua, Héctor abrió con cuidado la bolsa impermeable que contenía el cuaderno. Las páginas estaban amarillentas y algunas se habían pegado entre sí, pero la tinta permanecía legible en su mayoría. Era un diario personal, escrito con letra apretada y nerviosa. La primera entrada tenía fecha del 15 de julio de 2002. Hoy llegué a Punta Álvarez. El lugar es perfecto. Lejos de todo, tranquilo, nadie hace preguntas. Necesitaba este cambio después de todo lo que pasó en la Ciudad de México. Aquí puedo ser yo mismo, explorar las cuevas submarinas que tanto he soñado. Tal vez aquí encuentre lo que he estado buscando. Héctor pasó las páginas con cuidado. Las entradas siguientes describían inmersiones diarias, exploraciones de cavernas submarinas, encuentros con formaciones de coral y peces exóticos. El autor, que firmaba simplemente como R, parecía obsesionado con encontrar algo específico en las profundidades. Mencionaba señales, patrones y la verdad oculta bajo las olas. A medida que avanzaban las entradas, el tono se volvía más errático, más oscuro. Ricardo, porque Héctor ya no tenía dudas de que ese era el nombre completo del autor, comenzaba a escribir sobre voces en las cuevas, sombras que se movían contra la corriente y símbolos que aparecían en sus sueños. La última entrada estaba fechada el 30 de agosto de 2002, apenas 6 semanas después de su llegada. Ya no puedo dormir. Los símbolos están en todas partes. Los veo cuando cierro los ojos. Los dibujo en las paredes de mi cuarto. Hoy encontré la gruta, la que he estado buscando todo este tiempo. Está más profunda de lo que pensaba, escondida entre las rocas. Mañana entraré. Sé que allí está la respuesta. No importa lo que pase, necesito saberlo. No había más entradas después de esa. Héctor cerró el cuaderno y se reclinó en su silla. El ventilador de techo giraba lentamente sobre su cabeza, produciendo un chirrido rítmico que normalmente le resultaba relajante, pero que ahora solo aumentaba su inquietud. Tenía un nombre, una fecha y evidencia física de una desaparición que ocurrió hace 23 años. ¿Por qué nadie había reportado esto antes? ¿Quién era Ricardo? Encendió su computadora y comenzó a buscar en las bases de datos policiales. El sistema era lento y anticuado, pero eventualmente arrojó resultados. En agosto de 2002, un hombre llamado Ricardo Aguirre Soto, de 34 años, había sido reportado como desaparecido en Quintana Roo. La denuncia la había presentado su hermana, Patricia Aguirre, quien vivía en la Ciudad de México. Héctor encontró un número de teléfono en el expediente. Era viejo,
Probablemente ya no funcionaba, pero valía la pena intentarlo. Marcó esperando el tono de línea desconectada, pero para su sorpresa, alguien contestó al cuarto timbrazo. «¿Bueno?» La voz era de una mujer mayor, cansada, como si hubiera estado esperando una llamada que nunca llegó. «Señora Patricia Aguirre». Hubo una pausa larga. «Soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Héctor Villalobos. Soy comisario en Punta Álvarez, Quintana Roo. Llamo en relación a su hermano, Ricardo Aguirre Soto». La pausa se extendió tanto que Héctor pensó que la llamada se había cortado. Luego escuchó una respiración temblorosa. «¿Lo encontraron?» La pregunta contenía 23 años de dolor condensados en 3 palabras. «Creemos que sí, señora. Necesito que venga a Punta Álvarez lo antes posible. Hay cosas que debe ver». Patricia Aguirre llegó 2 días después en un autobús desde la Ciudad de México. Era una mujer de 60 años, delgada, con el cabello teñido de castaño oscuro y arrugas profundas alrededor de los ojos, que hablaban de décadas de preocupación y noches sin dormir. Llevaba una maleta pequeña y un bolso de mano que apretaba contra su pecho, como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Héctor la recibió personalmente en la pequeña estación de autobuses y la llevó a un hotel modesto, cerca del puerto. Le dio tiempo para que se instalara y descansara del viaje, pero ella rechazó la oferta con un gesto brusco de la mano. «He esperado 23 años, comisario. No voy a esperar ni un minuto más». La llevó a su oficina, le preparó un café fuerte y le mostró las fotografías de la gruta, el equipo de buceo recuperado y, finalmente, el cuaderno. Patricia lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Las lágrimas empezaron a caer antes de que terminara la primera página. «Esta es su letra», susurró. «Esta es definitivamente su letra». Héctor le dio tiempo para que procesara la información. Cuando Patricia finalmente levantó la vista, sus ojos rojos estaban llenos de preguntas. ¿Qué le pasó? ¿Por qué estaba en esa gruta? ¿Por qué nadie lo encontró antes? Esas son exactamente las preguntas que necesito responder, señora Aguirre. Pero para eso necesito que me cuente todo lo que sepa sobre su hermano. ¿Qué hacía antes de venir aquí? ¿Por qué vino? ¿Qué estaba buscando? Patricia se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado que sacó de su bolso. Tomó un sorbo de café, hizo una mueca por lo amargo que estaba y comenzó a hablar. «Ricardo siempre fue diferente», dijo. «Desde niños no le interesaban las cosas normales, el fútbol, las fiestas, las novias. Le fascinaba el mar, los misterios, las cosas que no podían explicarse fácilmente. Cuando tenía 16 años, convenció a nuestros padres de que le pagaran clases de buceo. Se volvió obsesivo con eso. Se certificó, tomó cursos avanzados, buceo en cuevas, buceo técnico, todo». Héctor tomaba notas mientras ella hablaba. «Trabajaba como ingeniero civil en la Ciudad de México», continuó Patricia. «Era bueno en su trabajo, ganaba bien, pero nunca parecía feliz. Siempre decía que la ciudad lo asfixiaba, que necesitaba estar cerca del agua. En 2002, en julio, llegó a mi casa y me dijo que había renunciado a su trabajo. Iba a mudarse a la costa, dedicarse al buceo profesional, explorar cavernas submarinas. Le dije que estaba loco, que era una irresponsabilidad, pero no me escuchó. ¿Mencionó específicamente Punta Álvarez? No al principio. Dijo que iba a Quintana Roo, que había investigado varios lugares. Punta Álvarez lo eligió porque era pequeño, barato, y porque, según él, las formaciones de cuevas submarinas en la zona eran poco exploradas. Me llamó cuando llegó. Me dijo que había encontrado un cuarto para rentar, que estaba emocionado, que por fin se sentía vivo. ¿Y después? Patricia apretó el pañuelo en su puño. Las siguientes semanas me llamaba seguido.
Me contaba sobre sus inmersiones, sobre las cosas que veía bajo el agua. Pero después de un mes, noté que algo cambiaba. Empezó a sonar distante, obsesionado. Me hablaba de patrones en las rocas, de símbolos que encontraba en las cuevas. Pensé que el sol y la soledad lo estaban afectando. Le sugerí que regresara a la ciudad por un tiempo, que descansara, pero se molestó. Me dijo que no entendía nada, que estaba cerca de algo importante. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? El 28 de agosto de 2002. Me llamó tarde, como a las 11 de la noche. Sonaba agitado, emocionado, pero también asustado. Me dijo que había encontrado algo, una gruta que nunca había visto antes, que estaba seguro de que ahí estaba lo que había estado buscando. Le pregunté qué era exactamente lo que buscaba, pero no me dio una respuesta clara. Solo dijo que entendería cuando lo encontrara. Esas fueron sus últimas palabras. Pronto lo entenderás, Patty. Pronto todos lo entenderán. ¿Y después de esa llamada, qué pasó? Nada. Silencio absoluto. Esperé 2 días, luego 3. Le llamaba, pero su teléfono estaba apagado o fuera de servicio. Tomé un autobús y vine aquí. Nadie sabía nada. El dueño del cuarto que rentaba dijo que Ricardo había salido el 29 de agosto en la mañana con su equipo de buceo y nunca regresó. Fui con la policía local, presenté una denuncia, pero no hicieron mucho. Dijeron que probablemente se había ahogado, que el mar en esta zona era peligroso, que muchos buceadores subestimaban las corrientes. Buscaron unos días. Encontraron su carro abandonado en una playa alejada, pero nunca encontraron su cuerpo. Patricia se derrumbó entonces, las lágrimas fluyendo libremente, mientras años de dolor reprimido salían a la superficie. Héctor le pasó una caja de pañuelos y esperó en silencio. Había aprendido que a veces el mejor apoyo que podía ofrecer era simplemente estar presente. Cuando Patricia se recompuso lo suficiente, Héctor le mostró las fotografías de los símbolos tallados en las paredes de la gruta. Ella las estudió con atención, frunciendo el ceño. «Nunca vi a Ricardo dibujar algo así», dijo, pero en sus últimas llamadas mencionaba símbolos. Decía que los veía en las cuevas, que formaban patrones. Pensé que era su imaginación, o tal vez formaciones naturales de la roca que él interpretaba como algo más. «Estos no son formaciones naturales», dijo Héctor. «Alguien los talló intencionalmente, y basándonos en el equipo que encontramos y en el cuaderno, creemos que fue su hermano». Patricia asintió lentamente, tratando de asimilar la información. «¿Puedo ver la gruta?» Héctor vaciló. Las mareas extremas habían pasado y el lugar estaba nuevamente bajo el agua la mayor parte del tiempo. Sería peligroso y probablemente traumático para ella. «Señora Aguirre, no creo que sea una buena idea. La gruta está sumergida ahora. Tendríamos que esperar a que las mareas bajen de nuevo, y aún así no sería seguro entrar sin equipo especializado». «Necesito verla», insistió Patricia con voz firme. «He pasado más de 2 décadas sin saber qué le pasó a mi hermano. Ahora que estoy tan cerca de respuestas, no voy a quedarme sentada en un hotel esperando que usted me cuente lo que encontró. Necesito verlo con mis propios ojos». Héctor reconoció la determinación en su voz. Era la misma que probablemente había sostenido a Patricia durante todos estos años de búsqueda inútil. Asintió. «Está bien, pero tendremos que esperar hasta que baje la marea de nuevo. Y vamos a ir acompañados de un buzo profesional. No podemos arriesgarnos». Los siguientes días fueron una mezcla de espera tensa y preparativos. Héctor contactó a Marcos Reyes, un instructor de buceo local de 45 años que conocía las aguas de la zona como la palma de su mano. Marcos había oído rumores sobre el descubrimiento de la gruta y estaba intrigado. «Llevo más de 20 años buceando en estas costas.
le dijo a Héctor mientras revisaban mapas de las formaciones rocosas locales. Y nunca había visto ni oído de una gruta en ese lugar específico. Las mareas extremas deben haber removido toneladas de sedimento y roca suelta para exponerla así. ¿Es posible que alguien haya estado ahí dentro hace 23 años? Posible sí, pero sería extremadamente peligroso. Las cuevas submarinas por aquí son impredecibles. Las corrientes pueden cambiar en segundos, los pasajes pueden colapsar, y si no conoces bien el terreno, es fácil desorientarse. He visto buceadores experimentados entrar en pánico en situaciones mucho menos complicadas. Mientras tanto, Patricia pasaba sus días caminando por las playas de Punta Álvarez, tratando de reconstruir los últimos pasos de su hermano. Habló con pescadores viejos que recordaban vagamente a un forastero obsesionado con el buceo. Algunos mencionaron haberlo visto salir solo en un kayak pequeño, equipado con tanques de oxígeno, dirigiéndose a zonas rocosas alejadas del puerto principal. Era raro, le dijo un pescador de 70 años llamado Don Esteban, con la piel tan bronceada que parecía cuero. La mayoría de los turistas buceadores vienen en grupos, con guías. Él siempre iba solo. Le advertí un par de veces que era peligroso, pero me miró como si yo no entendiera nada. Tenía esa mirada, ¿sabe? La mirada de alguien que está buscando algo que el resto del mundo no puede ver. Patricia sintió un escalofrío. Reconocía perfectamente esa mirada. La había visto en los ojos de Ricardo desde que eran niños. Esa intensidad que lo hacía diferente, especial, pero también vulnerable. Finalmente llegó el día en que las condiciones de marea permitirían otro acceso a la gruta. Era temprano por la mañana. El sol apenas asomaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Héctor, Patricia y Marcos se reunieron en la playa con equipo de buceo básico para Marcos y linternas resistentes al agua. La entrada estará accesible por aproximadamente 2 horas, explicó Marcos mientras revisaba su equipo. Después la marea empezará a subir y se volverá peligroso. Yo entraré primero, haré una evaluación rápida de las condiciones y si es seguro, ustedes podrán acercarse a la entrada, pero no más allá. No quiero tomar riesgos innecesarios. Patricia asintió, aunque era evidente que quería entrar ella misma. Héctor le puso una mano en el hombro en un gesto de apoyo silencioso. Caminaron por la playa rocosa hasta llegar al acantilado donde Arturo había hecho el descubrimiento inicial. La marea había bajado lo suficiente para exponer la entrada de la gruta, una abertura oscura de aproximadamente 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho. El agua lamía los bordes, entrando y saliendo con cada ola. Marcos se ajustó el tanque de oxígeno, encendió su linterna principal y una secundaria que llevaba sujeta al chaleco y se arrodilló frente a la entrada. «Denme 15 minutos», dijo, y se deslizó dentro. Patricia y Héctor esperaron en silencio, escuchando el sonido de las olas y observando cómo el agua entraba y salía de la gruta con un ritmo hipnótico. Cada minuto parecía una eternidad. Patricia apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Después de 12 minutos, que se sintieron como 1 hora, Marcos emergió. Su expresión era grave. «Es seguro entrar hasta cierto punto», dijo mientras se quitaba el regulador de la boca. «La gruta es más grande de lo que pensé. Se extiende unos 15 metros hacia adentro y luego se bifurca. La parte que Arturo vio es solo la entrada, pero hay algo más que deben saber». «¿Qué?», preguntó Héctor. «Hay más símbolos, muchos más, y hay evidencia de que alguien pasó tiempo considerable ahí dentro. Encontré restos de velas, una bolsa impermeable más con objetos personales, y...» vaciló mirando a Patricia con expresión compasiva. «Y encontré restos humanos, parciales,
pero claramente humanos. Patricia se tambaleó. Héctor la sostuvo del brazo. ¿Dónde?, preguntó ella con voz temblorosa. En la cámara del fondo. Parece que quedó atrapado durante una marea alta y no pudo salir. Es un lugar traicionero. La entrada se sella completamente cuando la marea sube, y si estás adentro, no hay forma de saber cuándo será seguro salir. Debe haber entrado sin calcular correctamente los tiempos de marea. El silencio que siguió fue aplastante. Patricia se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de 23 años de preguntas sin respuesta, finalmente tenía la verdad, pero era una verdad brutal y dolorosa. Héctor le dio tiempo para procesar mientras hablaba con Marcos sobre los procedimientos siguientes. Necesitarían traer a un equipo forense, recuperar los restos, documentar todo adecuadamente. Pero primero, Patricia merecía ver el lugar donde su hermano había pasado sus últimos momentos. ¿Puede llevarme adentro?, preguntó ella finalmente, limpiándose las lágrimas. Marcos miró a Héctor, quien asintió. «Solo hasta donde sea seguro», dijo Marcos, «y tienen que hacer exactamente lo que yo diga. Si les digo que salgan, salimos inmediatamente. ¿Entendido?». Ambos asintieron. Entraron de uno en uno, primero Marcos, luego Patricia y finalmente Héctor. El interior de la gruta era más espacioso de lo que aparentaba desde afuera. El techo se elevaba gradualmente hasta alcanzar casi 2 metros de altura en algunos puntos. Las paredes goteaban agua salada y estaban cubiertas de algas verdes y marrones que crujían bajo sus pies. La luz de las linternas revelaba los símbolos en toda su inquietante gloria. Estaban por todas partes, cubriendo cada superficie disponible. Círculos dentro de círculos, líneas que se entrelazaban formando patrones geométricos complejos, figuras humanas estilizadas en diversas posturas. Algunos parecían recientes, los bordes de los tallados aún relativamente limpios. Otros estaban más desgastados, cubiertos por capas de depósitos minerales. «Dios mío», susurró Patricia, «debió pasar días aquí dentro tallando todo esto». Avanzaron lentamente, con Marcos liderando el camino y verificando constantemente su reloj para monitorear las mareas. El pasaje se estrechaba ligeramente antes de abrirse a una cámara más grande. Ahí, en el suelo, parcialmente cubiertos por sedimentos y algas, estaban los restos. Patricia se detuvo en la entrada de la cámara, incapaz de dar un paso más. No necesitaba acercarse más para saber que estaba viendo lo que quedaba de su hermano. Héctor se acercó a ella, listo para sostenerla si colapsaba, pero Patricia se mantuvo firme, respirando profundamente, obligándose a mirar. Junto a los restos había más objetos personales, otra mochila impermeable, esta abierta y con su contenido esparcido. Marcos los iluminó con su linterna. Había un cuchillo, más velas, estas sin usar, una cámara desechable impermeable y otro cuaderno. «Necesitamos llevarnos todo esto», dijo Héctor. «Es evidencia y podría darnos más respuestas». Patricia finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto? ¿Qué estaba buscando?». Nadie tenía una respuesta. Marcos revisó su reloj de nuevo. «Tenemos que salir. La marea está subiendo más rápido de lo esperado». Salieron de la gruta en el mismo orden en que entraron, esta vez con más urgencia. El agua ya había subido varios centímetros en la entrada y las olas golpeaban con más fuerza. Para cuando estuvieron todos fuera, respirando el aire fresco de la mañana, el agua había cubierto la mitad de la abertura. Patricia se sentó en una roca, temblando a pesar del calor. Héctor se sentó junto a ella mientras Marcos empezaba a quitarse el equipo de buceo. «Voy a traer a mi equipo», dijo Héctor suavemente. «Vamos a recuperar los restos de su hermano con el respeto que merece.
Y vamos a investigar qué lo llevó a hacer todo eso. Le prometo que vamos a encontrar respuestas. Patricia asintió sin decir nada, mirando fijamente al mar, como si pudiera encontrar allí las explicaciones que tanto necesitaba. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Héctor coordinó con las autoridades estatales para traer a un equipo forense especializado. La recuperación de los restos fue un proceso lento y meticuloso que tomó casi una semana completa, esperando las condiciones de marea adecuadas y trabajando en sesiones cortas pero intensas. Mientras tanto, Héctor se enfocó en los objetos personales recuperados de la gruta. El segundo cuaderno que encontraron resultó ser aún más revelador que el primero. Las entradas eran más erráticas, escritas con letra cada vez menos legible, como si Ricardo hubiera estado escribiendo en condiciones difíciles o en un estado mental deteriorado. Una entrada en particular capturó la atención de Héctor. Estaba fechada el 29 de agosto de 2002, el día en que Ricardo había desaparecido. Hoy es el día. Entré a la gruta al amanecer cuando la marea estaba baja. Es perfecta, aislada, oculta, como si el universo la hubiera guardado solo para mí. Los símbolos están claros en mi mente ahora. Necesito grabarlos, preservarlos. Son importantes, aunque todavía no entiendo completamente su significado. Hay un patrón, una secuencia que se repite. Lo veo en las formaciones de coral, en el movimiento de las corrientes, en las sombras que proyecta la luz solar bajo el agua. Todo está conectado. Solo necesito más tiempo para descifrarlo. Las entradas siguientes, escritas en el transcurso de lo que parecían ser varios días, mostraban un deterioro progresivo. 30 de agosto, o tal vez 31. He perdido la noción del tiempo. La marea subió más rápido de lo que calculé. Estoy atrapado, pero está bien. Así puedo concentrarme. Los símbolos me hablan. Sé que suena loco, pero juro que puedo escuchar algo en el sonido del agua, en el eco de las olas contra las paredes de la gruta. Es un lenguaje que estoy empezando a entender. 1 de septiembre, la sed es terrible. Tengo algo de agua salada, pero sé que no debo beberla. Los símbolos están casi completos. Las figuras humanas representan diferentes estados del ser. Los círculos son ciclos, patrones que se repiten infinitamente. Las líneas son conexiones entre todos los elementos. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Ya no sé qué día es. Mi linterna se está agotando. Tallé con el cuchillo hasta que las manos me sangraron. Pero lo terminé. El mapa está completo. Alguien lo encontrará algún día y entenderá. Entenderá que hay más allá de lo que podemos ver, que los patrones están en todas partes, esperando ser descubiertos. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente loco para buscarlos. Patty, si alguna vez lees esto, perdóname. No quería asustarte. No quería preocuparte, pero necesitaba hacer esto. Necesitaba saber, y ahora sé, los patrones son reales. El mar me los mostró. Ya no tengo miedo. Voy a cerrar los ojos y dejar que las olas me lleven. Tal vez me lleven a donde pueda finalmente ver el patrón completo. Esa fue la última entrada. Héctor cerró el cuaderno y lo dejó sobre su escritorio. Miró por la ventana hacia el mar que brillaba bajo el sol de la tarde. ¿Qué había visto Ricardo en esas aguas? ¿Qué lo había llevado a tal obsesión que literalmente le costó la vida? La cámara desechable que recuperaron fue enviada a un laboratorio especializado en Cancún para ver si había alguna posibilidad de recuperar las fotografías. Pasaron 3 semanas antes de que recibieran los resultados. Solo 5 de las 26 fotos eran recuperables y todas mostraban la misma cosa, formaciones de coral y roca que si uno entrecerraba los ojos y usaba mucha imaginación, podrían interpretarse como patrones con cierta simetría.
pero nada que sugiriera diseño intencional o significado oculto. Patricia se quedó en Punta Álvarez todo este tiempo, resistiéndose a volver a la Ciudad de México hasta que tuviera todos los detalles. Héctor la mantuvo informada de cada desarrollo, mostrándole las entradas del diario, las fotografías recuperadas, los informes forenses. El análisis de los restos confirmó que pertenecían a un hombre de entre 30 y 40 años, fallecido aproximadamente 2 décadas atrás. La causa de muerte fue determinada como deshidratación combinada con exposición prolongada a condiciones húmedas y frías. No había signos de violencia o trauma físico más allá de los cortes en las manos, consistentes con tallar roca con una herramienta improvisada. Básicamente, se quedó atrapado y decidió usar su tiempo grabando símbolos hasta que su cuerpo no pudo más, explicó Héctor a Patricia durante una de sus reuniones. No sufrió una muerte violenta, pero tampoco fue pacífica. Fue lenta y probablemente en algún momento se dio cuenta de que no iba a salir. Patricia escuchaba todo con expresión estoica, como si cada revelación fuera una piedra más que añadir al peso que ya llevaba. ¿Y los símbolos?, preguntó. ¿Encontraron algún significado? Héctor había consultado con arqueólogos, antropólogos, incluso con un profesor de simbología de la Universidad de Quintana Roo. Todos llegaron a la misma conclusión. Los símbolos no correspondían a ningún sistema conocido. No eran mayas, no eran aztecas, no eran de ninguna cultura indígena reconocida. Tampoco parecían formar parte de ningún lenguaje moderno o sistema de notación científica. «Son únicos», le dijo Héctor, «producto de la mente de su hermano, posiblemente creados mientras sufría los efectos de la deshidratación y el aislamiento. Es común que personas en situaciones extremas experimenten alucinaciones o desarrollen patrones de pensamiento obsesivo. ¿Así que todo esto no significaba nada?». La voz de Patricia contenía una mezcla de alivio y desilusión. «¿Mi hermano murió persiguiendo algo que solo existía en su cabeza? Significaba algo para él», respondió Héctor suavemente. «Y eso es lo que importa. Su hermano era un hombre inteligente, apasionado, que buscaba respuestas a preguntas que tal vez el resto de nosotros ni siquiera pensamos en hacer. No murió por nada, señora Aguirre. Murió haciendo lo que amaba, aunque el resultado fuera trágico». Patricia finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente, no solo de dolor, sino también de liberación. 23 años de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de escenarios imaginados que eran muchas veces peores que la realidad. Ahora sabía qué había pasado. No era el cierre perfecto que había imaginado, pero era cierre al fin. Los restos de Ricardo fueron entregados oficialmente a Patricia 2 meses después de su descubrimiento. Ella organizó una ceremonia pequeña en Punta Álvarez antes de llevar las cenizas de vuelta a la Ciudad de México para un funeral más formal con el resto de la familia. Invitó a Héctor, a Marcos e incluso a Arturo, el pescador que había hecho el descubrimiento inicial. Se reunieron en la playa al atardecer, cuando el sol convertía el cielo en un espectáculo de colores y el mar se calmaba después del bullicio del día. Patricia dijo algunas palabras, compartió memorias de Ricardo de cuando eran niños, antes de que la obsesión se apoderara de él. Habló del hermano cariñoso que le enseñó a nadar, que le contaba historias sobre sirenas y ciudades sumergidas, que veía magia donde otros solo veían agua y sal. Ricardo siempre buscó algo más grande que él mismo, dijo mientras miraba el horizonte, y creo que en sus últimos días en esa gruta tal vez lo encontró. No de la forma que esperábamos, no de una forma que podamos entender, pero lo encontró, y espero que eso le haya traído paz. Abrió la urna
y dejó que el viento caribeño llevara las cenizas sobre las olas. Todos observaron en silencio mientras las cenizas se dispersaban, mezclándose con el mar que Ricardo tanto había amado. Después de la ceremonia, mientras el grupo se dispersaba, Héctor se acercó a Patricia. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó. Patricia suspiró mirando una última vez al mar. «Volver a casa. Volver a mi vida. Pero ahora con respuestas. Eso hace toda la diferencia, comisario. Gracias por no darse por vencido, por tratarlo con respeto incluso después de tanto tiempo». «Solo hice mi trabajo», dijo Héctor modestamente. «No», respondió Patricia firmemente. «Hizo mucho más que eso. Le dio voz a mi hermano cuando ya no podía hablar por sí mismo. Eso es algo que nunca olvidaré». Los meses siguientes trajeron cambios a Punta Álvarez. La historia del buceador desaparecido y la gruta de los símbolos se extendió más allá del pueblo, atrayendo atención de medios nacionales y curiosos. Algunos querían visitar el lugar, convertirlo en una atracción turística macabra. Héctor y el gobierno local se negaron rotundamente, manteniendo la ubicación exacta de la gruta en secreto. Las mareas extremas que habían expuesto la gruta fueron un evento único. Para el siguiente año, los patrones de marea habían vuelto a la normalidad y la entrada estaba permanentemente sellada bajo varios metros de agua. Ocasionalmente, buceadores experimentados reportaban haberla visto durante sus exploraciones, pero el acceso era peligroso y generalmente disuadido. Marcos, el instructor de buceo, se convirtió en un guardián no oficial de la memoria de Ricardo. En sus tours turísticos, cuando pasaba cerca del área, contaba la historia del buceador obsesionado que buscaba patrones en el océano. Siempre terminaba la historia con una advertencia. «El mar es hermoso, pero también despiadado», decía. «Respeta sus límites, conoce tus límites y nunca bucees solo». Héctor guardó copias de los cuadernos de Ricardo y fotografías de los símbolos en su oficina. De vez en cuando los sacaba y los estudiaba, preguntándose qué había visto realmente Ricardo en esas formaciones submarinas. ¿Habían sido solo alucinaciones de una mente obsesionada? ¿O había realmente algo ahí, algún patrón natural tan sutil que solo alguien tan dedicado como Ricardo podría notarlo? Nunca encontró una respuesta satisfactoria. Tal vez no la hubiera. Un año después del descubrimiento, Patricia regresó a Punta Álvarez. No avisó a nadie, simplemente apareció un día de septiembre, en el aniversario de la muerte de Ricardo. Caminó sola por la playa hasta llegar al área donde estaba la gruta, ahora completamente invisible bajo las olas. Se sentó en una roca y pasó horas mirando el mar, recordando a su hermano, procesando todo lo que había aprendido sobre sus últimos días. Ya no sentía el dolor agudo que la había acompañado durante 23 años. Ahora era una tristeza más suave, mezclada con comprensión y, extrañamente, con una pizca de envidia. Ricardo había muerto haciendo lo que amaba, persiguiendo una pasión hasta el final. ¿Cuántas personas podían decir eso? Sí, fue trágico, sí, fue innecesario, pero también fue auténtico, genuino, completamente fiel a quien era Ricardo. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Patricia sacó una carta que había escrito en el avión. Era para Ricardo, palabras que nunca pudo decirle cuando estaba vivo. La leyó en voz baja, dejando que el sonido de las olas se llevara sus palabras. «Hermano, finalmente entiendo, no lo que buscabas, pero sí por qué lo buscabas. Siempre fuiste diferente, siempre viste el mundo de una forma que el resto de nosotros no podíamos. Y aunque tu búsqueda te llevó a un final trágico, no puedo culparte por seguir tu corazón. Solo desearía haber sido más comprensiva cuando tuve la oportunidad. Desearía haberte dicho que estaba orgullosa de ti, incluso cuando no entendía tus decisiones».
Dobló la carta y la colocó entre las rocas, donde la marea eventualmente se la llevaría. Descansa en paz, Ricardo. Encontraste tus patrones. Espero que hayan valido la pena. Se levantó, se limpió los ojos por última vez y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo. Esta vez no miró atrás. Ya no necesitaba hacerlo. 2 años después, un equipo de oceanógrafos de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a Punta Álvarez para estudiar las formaciones de coral y las corrientes marinas en la zona. Héctor, que para entonces había desarrollado un interés personal en la geología marina local, se ofreció como enlace con la comunidad. Durante una conversación informal, mencionó la historia de Ricardo y los símbolos. Uno de los oceanógrafos, una mujer joven llamada doctora Elena Ramírez, se mostró particularmente interesada. ¿Conserva fotografías de esos símbolos?, preguntó. Héctor le mostró las copias que guardaba. Elena las estudió con atención creciente, usando incluso una lupa que llevaba en su equipo de campo. «Esto es fascinante», murmuró. «Mire aquí y aquí. Estos círculos concéntricos, la forma en que están espaciados, es notablemente similar a un patrón que vemos en ciertas formaciones de coral cuando son afectadas por corrientes circulares específicas. Y estas líneas entrecruzadas podrían representar zonas de confluencia de corrientes». Héctor se inclinó para ver mejor. «¿Está diciendo que los símbolos tienen significado después de todo?» «No de la forma mística que probablemente él pensaba», respondió Elena, «pero posiblemente representan patrones reales que observó en el océano. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones. Es una función evolutiva básica. Alguien que pasa suficiente tiempo observando el mismo entorno puede empezar a notar correlaciones que otros no ven. No necesariamente significa que sean profundas o significativas en un sentido cósmico, pero podrían ser observaciones válidas de fenómenos naturales». Entonces no estaba completamente loco. Elena sonrió con tristeza. «La línea entre la obsesión brillante y la locura es muy delgada, comisario. Muchos grandes descubrimientos científicos fueron hechos por personas que otros consideraban obsesionadas o incluso dementes. La diferencia está en si puedes dar un paso atrás y contextualizar lo que observas. Parece que su buceador no pudo hacer eso. Se perdió en los patrones». Esa conversación le dio a Héctor una nueva perspectiva. Tal vez Ricardo no había estado persiguiendo fantasmas después de todo. Tal vez había visto algo real, algo que su mente trató de organizar y preservar de la única forma que sabía. Los símbolos no eran un lenguaje de una civilización perdida o un mapa hacia algún tesoro oculto. Eran simplemente el intento de un hombre de dar sentido a la complejidad hermosa y abrumadora del océano. Héctor compartió esta información con Patricia en un correo electrónico. Ella respondió días después. «Gracias por compartir esto. Me hace sentir mejor saber que tal vez Ricardo vio algo real, algo que valía la pena observar, incluso si lo llevó demasiado lejos. Siempre supe que mi hermano era especial. Ahora tengo una nueva forma de entender su especialidad. No voy a volver a Punta Álvarez, pero guardaré este lugar en mi corazón como el sitio donde Ricardo finalmente encontró lo que buscaba, aunque le haya costado todo». Los años siguieron pasando. Punta Álvarez continuó siendo un pueblo de pescadores tranquilo, con un creciente sector turístico. Las mareas extremas nunca regresaron con la intensidad de aquel marzo de 2025. La gruta de Ricardo permaneció oculta bajo las aguas, un secreto que solo unos pocos conocían. Héctor eventualmente se retiró de su puesto como comisario, pero nunca se fue de Punta Álvarez. El pueblo se había convertido en su hogar y la historia de Ricardo en una parte permanente de su conciencia. En ocasiones, cuando caminaba por la playa al atardecer,
Se detenía cerca del lugar donde estaba la gruta y reflexionaba sobre el misterio de las obsesiones humanas. ¿Qué nos impulsa a buscar patrones? ¿Qué nos hace creer que hay significado oculto en el caos aparente del universo? Ricardo había pagado el precio más alto por esa búsqueda, pero en cierto sentido, había vivido más auténticamente que la mayoría. Había seguido su curiosidad hasta sus últimas consecuencias, sin compromiso, sin reservas. Arturo, el pescador que había descubierto la gruta, nunca habló mucho sobre el asunto después de las primeras semanas. Pero Héctor notó que había dejado de pescar en esa área específica. Cuando le preguntó por qué, Arturo simplemente se encogió de hombros. «Respeto», dijo. «Ese lugar es como una tumba ahora. No me corresponde perturbar el descanso de nadie». Era una actitud que Héctor respetaba profundamente. Marcos siguió trabajando como instructor de buceo y con el tiempo empezó a especializarse en arqueología submarina amateur. La historia de Ricardo lo había inspirado a documentar adecuadamente las formaciones y artefactos que encontraba durante sus inmersiones. Nunca encontró nada tan dramático como la Gruta de los Símbolos, pero desarrolló una apreciación más profunda por la historia oculta bajo las olas. «Ricardo me enseñó algo», le dijo a Héctor años después durante una cerveza en el muelle. «Me enseñó que el océano guarda secretos, no tesoros o misterios sobrenaturales necesariamente, pero historias humanas reales. Cada objeto que encuentro bajo el agua, cada formación que documento, es parte de un rompecabezas más grande. Y aunque nunca veré el cuadro completo, puedo contribuir con mis piezas». Era una filosofía que honraba el espíritu de Ricardo sin caer en su misma obsesión. En 2030, 5 años después del descubrimiento inicial, un cineasta independiente de Guadalajara llegó a Punta Álvarez interesado en hacer un documental sobre la historia. Entrevistó a todos los involucrados: Héctor, Patricia, Marcos, Arturo, incluso a don Esteban y otros pescadores que recordaban vagamente a Ricardo. El documental, titulado Patrones en las profundidades, se estrenó en un festival de cine en la Ciudad de México y recibió críticas positivas por su tratamiento sensible de la obsesión, la pérdida y la búsqueda de significado. No dramatizaba excesivamente ni trataba de convertir la historia en algo sensacionalista. Simplemente presentaba los hechos y dejaba que el público sacara sus propias conclusiones. Patricia asistió al estreno. Fue difícil ver la vida de su hermano presentada en pantalla, pero también fue catártico. Al final de la proyección, durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven del público levantó la mano. ¿Cree que su hermano encontró lo que buscaba? Patricia pensó cuidadosamente antes de responder. «Sí», dijo finalmente. «No de la forma que él esperaba, y ciertamente no de la forma que yo hubiera querido. Pero creo que en sus últimos días, grabando esos símbolos, totalmente absorbido en su trabajo, Ricardo estaba exactamente donde quería estar. Eso no hace que su muerte sea menos trágica, pero le da un contexto que puedo aceptar». La respuesta pareció satisfacer a la audiencia. Varios espectadores se acercaron después para agradecer a Patricia por compartir la historia de su hermano, para decirle que los había inspirado a perseguir sus propias pasiones, aunque con más precaución. El documental no se volvió viral ni ganó premios importantes, pero tuvo un impacto silencioso pero significativo en la comunidad de buceadores de México. Se convirtió en un caso de estudio en cursos de seguridad de buceo, un recordatorio de los peligros de bucear solo y de subestimar las condiciones de marea. En Punta Álvarez, la historia gradualmente pasó de ser noticia a convertirse en leyenda local. Los niños del pueblo aprendían sobre el buceador misterioso que dejó símbolos en una gruta secreta. Algunos decían que en noches de luna llena
Se podía ver una luz parpadeante bajo el agua cerca del acantilado. Era pura fantasía, por supuesto, pero era el tipo de historia que los pueblos costeros aman contar a los turistas. Héctor sonreía cuando escuchaba estas versiones embellecidas. Ricardo se habría divertido sabiendo que se había convertido en una leyenda, aunque probablemente también se habría frustrado por cómo se distorsionaban los hechos. Pero así funcionaban las historias.